¿Qué podría ser, Carito? Tú eres el anfitrión No, de ya esta estamos. reunión. Hola, ya estamos grabando. Listo, ya. Lo logramos. Lista. Listo. Solo queremos que salga allí esta imagen un instante. Y vamos a empezar a dejar entrar a todas las personas. Voy a detener mi compartir. Y voy a ya. ¿Das el acceso? Admitir todo. ¿Sí? Listo. Sí, tú, porque el mío se cerró. Listo. Listo, listo. Entonces voy a empezar a admitir y si la profesora Concha puede volver a compartir su pantalla, está perfecto. Ya puedo darle admitir a todos si quieres. Sí, dale. Ya lo hice. Eso, muy bien. ¿Ya está? Ya está. Muy bien. Esperamos que entre la gente. Están uniéndose poco a poco. Claro, me empezaron a escribir. Podemos ver tu presentación perfectamente. Listo. Yo también acá estando dándole a todos transmitir. Si quieres, entonces arranco, Carito, haciendo una... Espérame que llevamos 18. Ya, déjame, admito a todos y empezamos. Ojo porque abro el micrófono. No. Sí. González. Hola. ¿Se oye algo por ahí de fondo? Sí, ¿podrían apagar los micrófonos, por favor? Listo, Joa, puedes empezar. Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Primero que todo, darles la bienvenida a esta nueva sesión de charlas L Colombia, que es organizado por la Red de Cooperación Académica Somos Profesores L Colombia. Para comenzar, quiero pedirles por favor a todos que cierren sus micrófonos. Con eso podemos escuchar a la profesora Concha y también pedirles disculpas por el retraso en el acceso, porque tuvimos algunos problemas con internet, entonces les agradecemos muchísimo su paciencia. Y bueno, para las personas que no son colombianas o que es la primera vez que están en nuestra red, contarles un poco rápidamente acerca de la Red de Cooperación Académica Somos Profesores de Colombia. Nosotros nacimos en abril del año 2019 y lo que buscamos es intentar construir y aprender juntos como una nueva red de profesionales que nos dedicamos a la enseñanza de español, como ustedes saben, un trabajo pues que es relativamente nuevo en Colombia y que poco a poco pues está tomando muchísima fuerza. Hemos venido haciendo reuniones sobre diferentes temas,
presenciales cuando era posible en diferentes ciudades de Colombia y ahora pues nos adaptamos a la nueva realidad. Les reitero, por favor, si pueden apagar sus micrófonos para que podamos tener un sonido más limpio y contarles pues que mi nombre es Joana López y junto a Carolina Ulloa y muchos otros colegas que también nos acompañan acá, pues han hecho posible esta red. Es solamente gracias al aporte del trabajo, de la dedicación, del tiempo, que esta red es posible y que buscamos permanentemente que logremos crear algo muy lindo en Colombia, ¿no? El encuentro de hoy, que es el inicio de un ciclo de encuentros de esto que hemos llamado Charlas L Colombia, lo vamos a dedicar al tema de materiales L. Esta es la primera sesión de este ciclo y no podíamos empezar de mejor manera con la felicidad de tener a la profesora Concha Moreno, que tal vez muchos de ustedes están aquí porque la conocen, pero tal vez muchos de ustedes no. Voy a darle un momento el paso a Carolina para que los salude y por favor, gracias y bienvenidos todos a esta charla. Caro. Gracias, Joa. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y bienvenidos. Estamos de verdad muy contentas de empezar este ciclo de charlas acerca de materiales, que ha sido algo que los profesores nos han pedido desde el principio de Somos y pues felices y esperamos de verdad poder hacer un trabajo que a todos nos aporte mucho y nos ayude en ese proceso de formación. Sabemos que en nuestra comunidad hay profesores que tienen experiencia, que han trabajado con materiales ya, que han hecho cosas, y otros profesores que tienen esa pasión, que les encanta el tema de creación de materiales, pero algo en común es que todos en algún momento tenemos que crear un ejercicio, una actividad, una unidad didáctica para nuestros estudiantes. Entonces, a todos esperamos que sea de mucha utilidad. Y bueno, no me voy a dar más largas. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y voy a darle la palabra a la profesora Concha para que se presente y empecemos con esta charla. Adelante, profesora. Sí, pues perdón, profesora Concha, que muchas personas la conocen y pues hemos trabajado con su material y por eso tan agradecidos por esta participación. Pero sí, como dice Carito, ¿qué nos puede contar la profesora Concha para quienes no la conocen y para quienes la conocen? Pues muchísimas gracias a Carito, como dice Joja, y Joja, como dice Carito. Las llamo por el nombre que ellas mismas usan. Y lo mismo que dicen ellas, muchas gracias a las personas que se han apuntado a esta charla, pero sobre todo gracias por la invitación. En el momento anterior a la conexión estábamos comentando que yo conozco muy bien Brasil porque he viajado mucho allá, pero no he tenido la oportunidad de viajar por Latinoamérica, que es una de mis asignaturas pendientes. Y fíjense por dónde esto de no poder viajar, porque estaba este año que hiciéramos un pequeño periplo por allá, a propósito de la presentación del nuevo libro que está aquí, que es un libro de gramática de nivel avanzado, pero el virus nos ha enseñado a todos a manejar Zoom y otras plataformas. He preparado con las sugerencias de las compañeras Carolina y Johanna un guión que espero después podamos comentar, o incluso si las profesoras me transmiten sus correos o sus comentarios en el chat o lo que sea, lo podemos ir haciendo sobre la marcha. Se me puede interrumpir todo el tiempo. De hecho, algunas de las diapositivas que he preparado tienen preguntas que sería ideal contestar. Este es el esquema que yo he preparado. A ver si esto funciona ahora, faltaría más. Sí. Este esquema de abajo, espero que lo puedan ver bien.
pero es solamente una orientación para que vean que hay unas mínimas reflexiones teóricas, muy poco, no teóricas es mucho decir, y sobre todo hay muchos ejemplos para poder reflexionar juntos y sacar conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá. Vamos con la definición de material. Un material. Según el DRAE, un material, como dice ahí, es una documentación que sirve de base para un trabajo intelectual. ¿Esto nos vale como definición? Pues sí, ¿por qué no? Pero yo creo que la definición más adecuada es esta otra, que dice que es cualquier tipo de recurso, sea impreso, sea audio, sea vídeo, sea multimedia, sea nada. Es decir, una de las cosas interesantes que quiero compartir con ustedes es que podemos llegar a clase sin material y conseguir que los estudiantes creen material a través de una actividad. Entonces, me gustaría que después, si tenemos oportunidad, habláramos de esto. Muchas veces el material es como un salvavidas al que nos agarramos, porque nos sirve como lo pautamos y nos da seguridad. Pero a veces podemos llegar a clase con una idea, eso sí, con algo preparado, y que una actividad se convierta en el material. Y vamos a ver algunos ejemplos. Y luego ya me dirán si coincide con sus necesidades o no, o con su situación. Porque, un pequeño paréntesis, una cosa difícil es hablar a gente cuyas necesidades no conoces, que es mi caso, es el caso. Pero bueno, vamos a ello. Para mí es muy importante con la experiencia, porque yo empecé sin experiencia, como imagino muchos de ustedes, que una de las fuentes de éxito de aprendizaje es que el estudiante sienta necesidad de usar algo, sea aprender a leer, sea escuchar, sea la gramática, sea el vocabulario. Y entonces, a menudo, de lo que se trata es de crear la necesidad. Y que si el alumnado siente que esa necesidad, siente que eso que está aprendiendo lo necesita, su aprendizaje estará motivado, se motivará. Y el otro punto importante es mostrar que los contenidos que parecen nuevos se insertan en lo ya conocido. Y en esta manera su aprendizaje será significativo. Estos dos elementos, motivación y significación, creo que hacen que significación o significatividad, hacen que los materiales o las actividades se conviertan realmente en una herramienta útil. No sé si, ya digo, me pueden interrumpir si lo desean, pero si no, seguimos adelante. Es decir, conseguir que el alumno sienta que eso que vamos a hacer es necesario, y dos, conseguir que se inserte en lo conocido. ¿Y qué ocurre cuando lo conocido es solamente su lengua materna o solamente otra lengua que habla? Pues vamos a ver algunos ejemplos. Aquí está una de las actividades con un material, como ven, muy, muy sencillo, un mapa. Y la actividad consistía en decir, este es mi país, y yo preguntaba dónde está y cómo es. Es una actividad de principio y consiste en usar el verbo estar y el verbo ser, el verbo estar para ubicar, el verbo ser para definir. Y entonces esta actividad da mucho de sí. Material, como ven, necesitamos poquísimo, un mapa o varios mapas, si hay varias personas en varias nacionalidades en nuestra clase, y se trata de ubicar, está al lado de China, está en medio del mar, es decir, que estamos trabajando con un material muy sencillo, un mapa o varios mapas. Estamos usando dos elementos gramaticales que ya hemos presentado previamente en clase,
Y además, una de las preguntas que les preocupaban a ustedes, ¿qué destrezas integran? Pues integran la expresión oral y la interacción. Van a hablar con sus compañeros sobre esto. ¿De acuerdo? Entonces, primer material que no necesita gran cosa. Los mapas supongo que ustedes los usan, pero yo descubrí lo importantes que eran cuando estaba enseñando gramática. ¿Dónde está Honshu? ¿Dónde está Hokkaido? ¿Dónde está Kyushu? Los estudiantes veían que estaban hablando de lo suyo, de lo que conocían, y ellos a veces podían aportar información y eso hace que la profesora aprenda algo y ellos agradezcan, se sientan felices de enseñar a la profesora. ¿De acuerdo? A este material pueden añadir preguntas según los objetivos que persigamos. Esta va a ser una de los elementos que voy a repetir mucho, objetivos. Cuando decimos, vamos a crear material, y aquí, si hay posibilidad, me gustaría que me dijeran, cuando ustedes se plantean la necesidad de crear material, ¿cuál es la primera pregunta que se hace? No sé si me explico. Necesito material. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Hay forma de contestar? Puede ser, decía que podemos escribir las respuestas en el chat o la gente si quiere participar, sintámonos libres de participar. Esto es una charla, ¿no? Y la profesora Concha nos ha compartido esto de esta forma, así que siéntanse tranquilos de participar. Sí, por favor. Es que si no, estoy hablando por la pantalla, estoy hablando con mi imagen ahí. De acuerdo, de acuerdo. Entonces vamos a ir mirando el chat y también las personas que quieran hablar podríamos hacerlo levantando la mano o simplemente interviniendo. Así Recuerden que es, esto es una Esperanza. charla. Sí, Esperanza, ¿querías responder? Sí, bueno, adelante. Tal vez mi primera pregunta es pararme frente a qué necesita el estudiante. Necesito saber a dónde quiero llevarlo, qué es lo que quiero trabajar con él, qué está necesitando. Entonces, yo diría que esa pregunta que dice Esperanza sería como ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, cuando nos ponemos delante de la pantalla en blanco, delante del papel en blanco y digo, tengo que hacer algo para mañana, la pregunta es ¿para qué? ¿Qué quiero? ¿Qué necesita el estudiante? Vale, pero el estudiante necesita muchísimas cosas. Entonces, nuestro trabajo consiste, creo yo, en parcelar esas cosas y secuenciar esas cosas. Y por eso para mí es muy, muy importante que nos hagamos esta pregunta, ¿para qué? Como decía en el guión, lo que pretendo es que ustedes vean material que ya existe y me digan qué se pretende con ello. ¿Vale? Entonces esta es la pregunta y yo espero que ustedes puedan contestar viendo el material. Vale, gracias. Entonces tenemos ahí lo que llamamos en España, que ustedes también conocen este juego, que se llama el juego de la oca. ¿Sí? Es un material que hicimos para estudiantes japoneses, pero que cambiando el nombre de los lugares vale para cualquier nacionalidad. Entonces, cuando creamos este material, nosotros nos preguntamos ¿para qué? Y entonces ahora yo les traslado la pregunta, ¿para qué? Observen y bueno, la primera respuesta es para jugar, pero no. El jugar es el cómo. Expresar deseos con los verbos querer. Bien. El foco está en el verbo querer. Bien. ¿Qué más?
Yo diría como lograr un objetivo común. Lograr un objetivo común, ¿cuál sería? Llegar al final, a la llegada. Ah, vale, claro, pero eso es el juego, ¿no? El objetivo del juego. Pero, Planear un viaje. bueno, ya vamos concretando, es decir, estamos en el campo semántico de los viajes, en las funciones comunicativas que van asociadas a los viajes. Entonces, vuelvo a señalar lo que ustedes decían. ¿Cómo se integran las destrezas? Pues se pueden integrar, por ejemplo, así, en un juego. Entonces, es un tablero que se juega entre 4. Entonces, a la persona, imaginamos que se ha dado el dado y les el número 10. Y la pregunta es, ¿qué quieren hacer en Kioto? Y lo cambiamos por ¿qué quieren hacer en Medellín? Me tienen que contestar. O tengo que contestar yo, que soy a la que se le hace la pregunta. Pues en Medellín, quiero visitar, quiero conocer, quiero ir al mar. Es decir, que de lo que se trata es de un juego que parece muy complicado, pero que es de nivel A del marco común europeo, el nivel A1, y que lo que se pretende es que el estudiante formule, es decir, hable correctamente, porque si es el objetivo aquí no es la fluidez, o no solo la fluidez, también es la corrección. Entonces, fíjense los objetivos. Practicar el verbo, los deseos con querer. Trabajar las funciones comunicativas de preguntar, recomendar. Número 9, les recomiendo ir a Varadero. ¿Qué se puede y no se puede hacer? Como en la pregunta 17. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos ponemos a hacer un material que aparentemente es muy sencillo como este, en realidad detrás hay una serie de elementos integrados que son los que se han formulado como objetivos, por ejemplo, de la unidad didáctica. Hablemos, por ejemplo, de la unidad didáctica que se titula Los viajes, ¿sí? Y la unidad didáctica se titula Quiero ir a... y ponemos dónde. Aquí parece que queremos ir a Cuba, porque aparece Varadero por ahí. Y entonces, si es nivel A1, tenemos que restringir las funciones comunicativas, tenemos que seleccionar el vocabulario y ponerlo en práctica. Vamos a ver cómo esto se puede hacer también de otra manera. Entonces, de esta diapositiva sacamos la conclusión de que hacemos un juego, los estudiantes leen, contestan, repasan la gramática y el vocabulario. ¿De acuerdo? Como vemos, los objetivos están claramente señalados. ¿Sí? El juego es el cómo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, totalmente. Bien. Entonces, las reglas del juego, si luego después tienen interés, yo les puedo mandar las reglas, las restricciones, todo esto. No lo he puesto aquí para no aburrir, pero las reglas están perfectamente señaladas para que no haya malos entendidos. ¿De acuerdo? Y tenemos otra actividad con la que les hago la misma pregunta. Más allá de las palabras sueltas. Hay muchas personas que empiezan a leer y leen palabra por palabra. ¿Sí? No sé si tenido esta experiencia. Y la idea es enseñarles a ir en busca del significado e ir más allá de las palabras sueltas. Aquí es un lee y contesta. ¿Cuál es el objetivo de esta pequeña?
Hay algunas respuestas que podemos ver también en el chat, profesora. Y las personas que quieran hablar también, por favor. En el chat, a ver, no sé si veo yo el chat. No me quedé aquí. Mostrar barra de tareas. Si usted gusta, yo le puedo ayudar. Entonces, dice Bianca González, para que nos ayudemos allí. Sí. Sí. Dice Bianca González, hacer recomendaciones. Dice Gabriela, practicar preposiciones interrogativos. Dice Diana Arboleda, hablar de preferencias. Lorena Devia dice, practicar la descripción de lugares. Lorena Devia Leguazón. Esa misma. Justamente. Y esta respuesta era para la actividad anterior, ¿no? La actividad de la OCA. Sí, Lorena, disculpa que habías tenido problemas de entrada. Te iba a responder en Facebook, pero ya te vi aquí, entonces no te respondí. Tranqui. Vale. Decía, entonces estoy de acuerdo. Es decir, hola Lorena. Es que nos conocemos a través de Facebook. Mi querida Concha. No, pues Concha fue mi profesora hace muchos años. Mira, ya hace muchos. Vuelta a la vida. Sí. Pues, como hemos señalado, hay un objetivo general, una meta, que es hablar de viajes, y después vamos secuenciando los objetivos, como practicar el verbo querer, la forma y la estructura, y después la aplicación. La aplicación, sean preguntas, sean respuestas, y todo lo asociado, las fechas, cuando las recomendaciones y lo que se puede y no se puede hacer. Es decir, tenemos una estructura gramatical general que es verbo más infinitivo. Todo esto tiene que tenerlo presente la persona que se pone a hacer un material. Imaginemos que ustedes quieren hacer un juego equivalente. No pueden poner cualquier cosa si quieren que el material se adecue a las necesidades que están trabajando. Es decir, tienen que seleccionar, y tienen que seleccionar unos contenidos gramaticales, unos contenidos léxicos, las funciones comunicativas, ¿de acuerdo? Y, bueno, por supuesto, primero el nivel, por supuesto. Y a continuación todas estas cosas, que pueden ser los muy pequeños, aquí hay muchos, pero ahora vamos a ver algún ejemplo en el que el objetivo es muy sencillo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que queremos es reforzar algo, ¿sí? Entonces, si pasamos a la diapositiva siguiente, ¿cuál es el objetivo o los objetivos de esta lectura? Siéntanse libres de hablar en el micrófono, por favor. Sí. Ser capaz de identificar información de un texto escrito. Por ejemplo, ese sería el objetivo general, de encontrar información en un texto escrito, muy bien. La comprensión lectora global, ¿de acuerdo? Y luego la comprensión lectora concreta, identificar, ¿vale? Definir a través del verbo ser. Sí, pero definir utilizando el verbo ser. Exacto, definir utilizando el verbo ser, y además estamos ya en ese nivel en el que estamos contrastando ser, estar y hay, ¿verdad? Soy de Salamanca, la ciudad no es muy grande, es muy bonita, hay muchos monumentos, la catedral es del siglo tal, está al lado, es decir, que ya sería como una lectura de repaso o de juntar los tres verbos que aparecen al principio, y lo hacemos de una manera que tenga una característica que deben tener los materiales bien hechos, y es que se pueda reproducir. Es decir, que con este modelo los estudiantes podrán hacer algo equivalente. Es decir, que
Si les damos un modelo, ellos podrán producir una cosa de sí mismos, identificándose y después hablando de su ciudad y de 4 cosas que hay en su ciudad. ¿De acuerdo? Dice Gabriela Larrio en el chat, aprender a escribir los números romanos, verbo ser, estar y haber. Y Diana dice que los lugares de la ciudad. Exacto, desde el punto de vista cultural, los números romanos, porque dependiendo de las culturas no son compartidos. Y después, desde el punto de vista cultural también, señalar lugares. Y si esto pudiera decir, como es así, no lo puedo poner todo, pero van a ver que luego sí lo hago. Poner fotos sería ideal, poner fotos de los lugares que estamos mencionando, ¿verdad? Cuando decimos la Catedral Vieja, la Catedral Nueva, la Plaza Mayor, poner imágenes. Y como ven, ahí tiene 3 cosas que hay en la ciudad y dónde están. Es decir, aquí les contrastamos los verbos. Lo tienen que identificar en la lectura, pero si después, no lo he puesto aquí, pero después la continuación de esta tarea es escribe algo equivalente hablando de una ciudad con otras. ¿De acuerdo? Porque vamos a ver después que es muy, muy importante que el contenido que estemos trabajando se trabaje de maneras diferentes, desde perspectivas diferentes. Entonces, primero leyendo, después contestando, después creando. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hagamos un material, una buena recomendación sería tener en cuenta que el material debe tener una explotación de comprensión, cualquier comprensión. Identifica los lugares, es decir, ahí hay unos, pero podrían ser otros. Identifica la época, es decir, hay muchas posibles explicaciones, ¿de acuerdo? Y podríamos hacer una pregunta general, como por ejemplo, ¿de qué habla el texto? ¿Sí? Para que el estudiante aprenda a leer, a sacar la idea central de cualquier texto, de qué habla. ¿Sí? ¿Comentarios? Algo interesante que me parece con este ejercicio es que se puede hacer otro tipo de extensiones, como por ejemplo añadir un mapa en el que se relacionen todos los lugares del que se hablan aquí, y entonces así se pueden hacer 2 extensiones, uno del texto y otro del mapa, y convierte la unidad un poco más robusta. Tengamos en cuenta que esto es una actividad que está dentro de una unidad. Esto sería solamente características de un material que tendríamos que insertar dentro de una cosa más amplia, ¿de acuerdo? Que quiero es ir señalando características de los materiales, ¿sí? Y contestar a la idea de también, como ustedes querían, la integración de destrezas. Lo que yo vengo haciendo desde hace muchísimo tiempo es poner a los estudiantes a que lean cada uno textos y que después se hagan preguntas. Es decir, que esto que yo he añadido aquí, la persona, su ciudad, todo esto, no está en la primera explotación que hago, sino que los estudiantes leen en silencio y después, en parejas, se preguntan. ¿De acuerdo? Entonces, hace que el estudiante lea con más cuidado porque querrá contestar las preguntas de su compañero o compañera. ¿De acuerdo? No sé si su experiencia es la misma que la mía, pero a mí los estudiantes me han dado siempre mucho juego cuando hacían este tipo de cosas en parejas con un material dado. ¿Sí? Entonces, una de las características que puede tener el material es que permita hacerse preguntas entre los estudiantes.
Dice Berta en el chat que también se podría utilizar para hacer comparaciones entre ciudades, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Entonces, como ven, bueno, aparte de que estar juntos hace que tengamos muchísimas ideas creativas porque sumamos, de lo que se trata es de que el texto tenga una coherencia, ¿sí? Que no sea irreal, es decir, es sencillo, es didáctico porque es nivel A1, estamos en las primeras unidades de un material, de un libro, por ejemplo, pero si tenemos aquí este texto modelo y luego los estudiantes escriben uno que nos mandan, corregimos, devolvemos, después los estudiantes pueden intercambiarse y comparar. Esta es una cosa que también, hablando de los alumnos material del otro, hace que lean con interés y después pregunten por qué. Da mucho juego. O sea que esa idea de comparar, no solo comparar, sino además preguntarse sobre lo que el otro ha escrito. ¿De acuerdo? ¿Más de acuerdo. ¿Más comentarios? ¿Alguien más? ¿No? Vale. Pues vale, seguimos. Pues solamente quería hacer un comentario, profesora Concha, porque aquí en la audiencia tenemos algunas personas, como nuestra compañera Mónica Flores, que se ha dedicado a crear materiales y no solamente los crea, sino que nos lo ha compartido. Dentro de las charlas, cosa que te agradecemos mucho, Mónica, porque justamente muchas veces lo que hacemos es adaptar a las necesidades materiales que ya están hechos y poder explotarlos, digamos, teniendo en cuenta, como decía la profesora Concha, el para qué, teniendo en cuenta el perfil, el nivel, decir lo que quiero hacer. Pero así como tenemos colegas, y lo veíamos en las respuestas del formulario, que han creado materiales y que además lo comparten, cosa que no sucede tanto, no por lo menos en Colombia, quizás otros colegas en otros países comparten más, pero la generosidad de Mónica pues es evidente, pero también tenemos muchos colegas aquí también que no se atreven o no se imaginan o no nos imaginamos, digamos, me incluyo, qué tipo de material voy a hacer. Y entonces todas estas preguntas que nos está planteando la profesora Concha, pues son muy importantes a partir del ejemplo, ¿no? Las personas que no tienen experiencia, los que estamos aprendiendo, acá todos estamos aprendiendo, siéntanse libres de intervenir, vamos a estar pendientes de sus charlas, porque yo sé que a la profesora Concha le pasa lo que a mí, que a veces cuando uno está hablando y uno dice, ¿será que los estoy aburriendo? Pero no, la gente dice en realidad, no, es que me parece muy interesante lo que estás diciendo, pero recuerden que esto es una charla, así que bienvenidos todos los comentarios. Y los comentarios y preguntas y de todo, porque digamos que esta es la parte que no está bien de las plataformas, es que no nos vemos. Y en ese presencial veo sus caras, muy bien. Aquí tiene la enorme virtud de que yo estoy aquí y ustedes en cualquier parte del mundo, pero solo con la pantalla a mí me frustra, yo soy muy socrática. O sea que no hay preguntas malas ni buenas, es decir, por ejemplo, una pregunta que a mí se me ocurriría es, profesora, ¿y por qué ha escrito usted esto? Pues porque estamos haciendo una unidad didáctica, que es un conjunto de actividades con un objetivo general, y entonces pretendía yo en este caso, resumir los tres objetivos gramaticales que eran el ser, estar y haber, y dar un modelo, es decir, objetivo gramatical es ser para definir, hay para hablar de la existencia. Y después hacer algo que ellos pudieran, por ejemplo, escribir en un chat o en un Twitter o en un
explicando cómo es su ciudad y por qué es interesante su ciudad. Es decir, que podría ser esto, preséntate en un chat a tus posibles compañeros, explica por qué tu ciudad es interesante, ¿de acuerdo? Entonces hay un para qué, y hay un para qué como en los libros. ¿Para qué uno? Y luego después hay muchos para qué pequeños del tipo trabajar la gramática, trabajar el vocabulario de la ubicación, trabajar culturalmente los elementos destacados, ¿sí? Atraer desde el punto de vista sociocultural, atraer a la gente a mi ciudad, lo interesante es ¿qué se puede hacer en mi ciudad? Pues se puede visitar, descubrir, tomar tapas, tomar vinos, ¿de acuerdo? O incluso que no se puede hacer también, podría ser, ¿no? Claro. Pero lo que quiero decir es que cuando abrimos una guía de viajes, vamos a ver descripciones pequeñas de ciudades, entonces encaja en ese contexto real adaptado al nivel, ¿de acuerdo? Entonces, las personas que están aquí participando y no tienen experiencia, por favor, que no, como decimos en España, que no se corten, y que si no entienden algo, les parece que no es necesario, que lo digan. Desde luego yo no seré yo quien juzgue. ¿No? Pues pasamos al... No, y tenemos, perdón, profesora Concha, que tenemos también personas tan experimentadas como la profesora Sonia Toledo, también que nos acompaña desde Perú, agradecidísima también de que esté acá. Y pues bueno, siempre todos, no importa el nivel que tengamos, no importa dónde estemos, siempre nuestra actitud es siempre de aprender, ¿no? Entonces, nada, podemos seguir, dale. Vale. Entonces, ay, perdón. Otra de las cosas que uno de los objetivos más interesantes y que se trabaja quizá menos en las clases es la entonación o la información que nos da lo suprasegmental, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo he puesto escucha y toma nota de la entonación, pero se convertir en responde y luego ya vamos a interpretar. Entonces vamos a jugar a esto. Yo digo la primera parte y ustedes, aunque yo no lo oiga, ustedes contestan, ¿vale? Entonces, me has insultado. ¿En qué tono? No, ¿yo? ¿Y qué? Entonces la pregunta es, ¿qué está transmitiendo ese yo? ¿Yo? ¿Qué está transmitiendo? Negación. Negación. No he oído. Profe, perdón, una negación. Por el decir yo, pues también está diciendo no, pues que yo no fui. ¿Yo? Es decir, no, yo no fui, sorpresa, quizá un poquito de enfado, pero en cualquier caso rechazo, ¿verdad? En el chat dicen asombro o interrogación. Sí, interrogación seguro, pero la interrogación, como vamos a ver más adelante, tiene otro sentido. Es decir, la interrogación es la forma. Pero cuando yo digo yo, estoy transmitiendo algo más que una interrogación, ¿verdad? Es como han dicho, es una negación, un rechazo, asombro, quizá incredulidad, dicen también. Claro. Entonces, vamos con la siguiente, que es muy interesante. Sorpresa, dice Jessica. En la primera, ¿verdad? Sí. La negativa. Vamos con la segunda. ¿Quién ha hecho la comida? ¿Y cómo contestan? ¿Qué transmite ese yo? Yo. Ganas de hacer las cosas. Afirma. Afirmación, ¿vale? Denle algún, sin interrogar ni exclamar, denle algún tono. Pertenencia. Como yo fui la que hice la comida. Vale, yo, identificación, ¿no?
Pero ¿no podrían darle un tono de aburrimiento? Claro, yo. Claro. Yo. 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 ¿Quién va a ser? ¿Quién hace la comida siempre? Entonces, esta parte se puede trabajar, puede dar mucho juego sin abusar, porque los estudiantes de diferentes culturas leen y entonan de manera diferente. Cuando estuve en Finlandia me di cuenta que los finlandeses, por su idioma, todas las palabras finesas son esdrújulas y entonces tienden a leer igual en español. Cuando en Japón tendían a poner la entonación, cortaban las frases como el japonés. Entonces es muy importante hacer que los estudiantes lean o que hagan este tipo de actividad para ver si las intenciones comunicativas se transmiten de la misma manera. ¿De acuerdo? Entonces, un material muy simple y muy sencillo como pregunta-respuesta, que se haga de forma oral, servirá para que los estudiantes vean que con la entonación se transmite mucho. ¿Vale? Vamos a la nueva directora del departamento. Respuesta. ¿Yo? Vale, Pilar. ¿Y eso qué transmite? Que además sí, sorpresa e incredulidad de sí misma. Exacto. Antes también hemos dicho incredulidad, ¿verdad? Para la anterior, para la primera. Sin embargo, sí, aquí también. Y sin embargo, la incredulidad es sobre las capacidades de la persona a quien le sugieren el nuevo cargo. Fíjense qué cantidad de información, aunque las dos transmitan incredulidad, no son iguales. Esto es lo que hay que hacer con los estudiantes y es un material que pueden crear ustedes con la vida cotidiana. Es decir, este es muy gracioso porque es solamente con una palabra, pero se puede hacer con otras. Entonces, el objetivo de este material, mostrar a los estudiantes la información que transmite lo suprasegmental, es decir, la entonación, ¿vale? Unidades, pero no iguales. Usamos la interrogación, pero con funciones diferentes, ¿de acuerdo? Y vamos con la última. ¿Quién quiere ir a Canadá? ¿Quién quiere ir a Colombia? Yo. Además, para que fuese real, sería así, con varios, ¿no? Pero bueno, eso sería hacer una pequeña trampa, ponerlo varias veces. Pero yo, y fíjense que otra vez alargamos la vocal, en la de, vas a ser la nueva directora de departamento, yo, entonces se alarga, aquí también yo, pero no es igual. Entonces, los elementos que, si estuviéramos dando una clase de fonética, diríamos elementos que transmiten sorpresa, que transmiten entusiasmo, el alargamiento de la vocal. Pero el alargamiento de la vocal, como vemos, dado el contexto, transmite cosas diferentes. ¿Vale? Entonces, como los estudiantes no necesitan saber esas cosas teóricas, lo que necesitan es distinguir qué se transmite con una cosa y con otra. Entonces, primero lo oyen y después tienen que identificar en un audio que podemos grabar nosotros mismos. A estas alturas del desarrollo de las TIC, vamos a hacer un montón de cosas para que ellos practiquen y después que se graben. Una de las tareas que yo hago mucho en mis clases era esto, que se graben con un objetivo previo, ¿de acuerdo? Profesora Concha, un comentario que quería hacer respecto de lo que acaba de decir, porque cuando dice, incluso algo que podríamos grabar nosotros, no sé si les pasa a los colegas que están acá, a mí me pasó en algún momento, como de, cuando pensé en algún momento en grabar un material similar, me dije, pero si es válido que yo
sea quien haga el material y no lo saque de un libro, de una editorial, una cosa súper bien grabada, con efectos de sonido, con un montón de cosas. Y es que también todo lo que nosotros decimos y intentamos con esta red de cooperación es empoderarnos, ¿no? Decir, bueno, nosotros también lo podemos hacer. Lo podemos hacer, pero como que no nos damos cuenta de que sí lo podemos hacer y en realidad solo tenemos que tener el entusiasmo y un poco el conocimiento y bueno, y la formación que gracias a usted pues estamos aquí teniendo en cuenta, ¿no? Una de las cosas importantes, es decir, ustedes pueden, y claro que pueden, y además será muchísimo más verdadero que cualquier material grabado. Con todo el respeto, yo misma esas cosas para las editoriales, pero vamos, que cuando, por ejemplo, en clases con una compañera o un compañero hacemos un diálogo, tratamos de seguir las pautas del nivel, pero a los estudiantes les hace muchísima gracia que aparezca su profesor ahí con una amiga, con un amigo al que no conocen. Al contrario, yo creo que eso acerca mucho más al estudiante, a su profesora o a su profesor. Claro, pues tienen que. No tienen. Es decir, ¿qué ventaja tiene el material de la editorial? Que estará muy bien grabado. ¿Qué ventaja tiene el material que ustedes puedan grabar? Que es real, que se ajusta, es decir, que es exactamente lo que sus estudiantes necesitan. Y justo lo que dice nuestra colega en el chat, que a los estudiantes los motiva a vernos a nosotros mismos en un audio o en un video que nosotros les hacemos. Eso los anima también, ¿no? Claro. Les cuento una anécdota. Mi compañero de departamento y yo en Japón hacíamos grabaciones así y hacíamos la del examen final, que era una de las grabaciones que habíamos visto a lo largo del curso, pero en lugar de ser la del libro, la hacíamos nosotros y cambiábamos algún elemento, pero algún elemento que no era significativo, solamente para que no fuera exactamente igual. Y entonces, por ejemplo, era una conversación en un restaurante y la pregunta primera era, ¿quiénes hablan? Y entonces ponía que las personas se habían identificado y tenían que decir, pues, Johan y Pepe, o como era yo, pues una chica, Carmen y Juan. Y entonces decían Xavi y Concha. Es decir, esa pregunta siempre esa respuesta la dábamos por buena porque era muy gracioso, ¿no? No hacen caso a la grabación exacta, sino que iban a sus profesores, ¿no? Entonces, claro que acerca. Y además les encantará tenerles a ustedes ahí en la grabación, sin duda. Sí, se me iba. Lo que sí es muy importante es que ustedes tengan muy clara cuál es la función, cuál es la información que transmite la entonación. Es decir, que ahí sí que tiene que ver con los conocimientos. Es decir, si el primer yo que hemos dicho es un rechazo y una sorpresa, ¿vale? Pero no podemos decir cualquier otra cosa. La segunda es una respuesta sin más, que podemos adornar con algún tipo de otro valor, pero ahí es una respuesta enunciativa sin más. El tercer yo es sorpresa e incredulidad. Y el cuarto es sorpresa, entusiasmo, pero lo que no podemos es confundir, eso sí. Y ahí sí que entramos en el rango de la formación en conocimientos, ¿de acuerdo? Que eso también es importante. Creo que muy importante. Una de las peores cosas que podemos hacer es confundir a nuestros estudiantes y a estudiantes dándoles reglas que no son. Porque para mí lo peor que podemos hacer los profesores es cometer, y digo cometer con toda intención, hacer que los estudiantes se confundan porque nosotros les hemos enseñado mal.
Y no por mala voluntad. Cuando yo metí la pata por primera vez, hacía 4 meses que había empezado y no supe contestar de gramática. Un estudiante sabía la respuesta, la dio, yo me sentí tan mal que me eché a llorar delante de los estudiantes. Entonces... Pero seguro que todos hemos metido la pata en algún momento, ¿no? Yo creo que ahorita todos los que estamos aquí estamos pensando cuándo y con qué estudiante fue que yo metí la pata, pero bueno, hace parte también de eso. ¿Cuánto aprendí? Pero sí que debemos intentar formarnos en conocimientos también. Y aquí tenemos otra propuesta que tiene que ver con aprovechar la realidad que nos rodea, aunque no esté en el libro de texto. El día que yo estaba en clase, coincidía que ese día tenía clase y el 23 de abril en Europa, y no sé si en América también, se celebra el Día del Libro, ¿vale? Entonces los estudiantes no entendían eso de leer nos hace libres y no era mi objetivo que lo entendieran. Solamente les pedí que dijeran que veían. Y el 23 de abril había semanas que habíamos empezado a estudiar, 3 semanas, porque en Japón el curso empieza en abril. Entonces tenían que decir más que 2 o 3 palabras ahí. Pero aquí venía la cosa. Hoy es el Día Internacional del... Hoy todas las palabras las conocían. Y la única que no conocían es por qué. Y entonces lo que yo hice fue traducir por qué al japonés. Aquí no lo he puesto porque ustedes lo tendrían que decir los idiomas de sus clases, ¿vale? Pero vamos a ver quién es. Esto lo saben los estudiantes. ¿Quién es? No importa. Miguel de Cervantes. ¿Vale? Entonces los estudiantes pueden decir, Quijote, no identifican, ¿vale? Entonces hemos dicho por qué el día del libro, porque Miguel de Cervantes murió el 23 de abril. Lo único que tienen que identificar es por y abril, que son 2 palabras que ya conocen, porque desde el primer día de clase decimos hoy es de abril. Entonces, una de las cosas que en mis clases aprendían desde el principio es ¿qué día es hoy? Y entonces, ya está, porque Miguel, no me importa, murió, porque eso lo da el contexto. ¿Sí? ¿Quién es? William Shakespeare. Shakespeare. Si no lo saben, tampoco va a saber porque ahora se lo decimos aquí. Porque William Shakespeare murió el 23 de abril de 1616. Como ven, lo que se hace es repetir aquello en lo que queremos que se fijen. Y aquí ya tenemos ¿qué se pretende con este material? Que aprenda, bueno, ¿qué se pretende con este material? Colegas, siéntanse libres de abrir su micrófono. Sí, por favor. Pues yo creo que, por un lado, darles un poco de cultura general y de que aprendan pues, de dónde viene esa costumbre. Muy bien, ese es el primer objetivo y en realidad el más importante, porque lo otro es como aprovechar la oportunidad, pero el objetivo es que sepan por qué se hace esto, ya que en su país no existe. Y, en segundo lugar, repasar el 23 de abril, que es algo que estudiamos todos los días. Dice Alma, hacer conexiones con el aprendizaje. Hacer conexiones con lo que estamos estudiando. ¿Sí? Y de entonces, acuerdo. Profesora, yo diría en la pregunta anterior, cuando está escrito ¿por qué?, pensaría en la diferencia entre la pregunta y la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Y también el hecho de tener pues los signos de interrogación y luego posteriormente el estudiante va a ver que la respuesta tiene la misma parte, digamos,
se me escapan las palabras, los mismos fonemas, pero diferente palabra, porque entonces la pregunta, supongo, de un estudiante va a ser, y hay dos palabras acá con un signo de interrogación, pero hay una sola palabra acá en la respuesta, ¿no? Entonces también creo que ese es un objetivo. Un objetivo es que los estudiantes que a estas alturas de la clase todavía no han estudiado esto, lo vayan a deducir, es decir, estamos aplicando y llevándolos a la inducción, que esta es una de las cosas, por ejemplo, que a mí más me gusta hacer, antes de que aparezca el material, y que ellos sepan que son capaces, porque uno de los principios para mí más importantes de que una clase guste es que el estudiante se sienta capaz. Y entonces, ¿por qué? Nandeska, como se dice en japonés. Y entonces, aprendemos cultura, observación de una estructura que no conocen, repasar algo que estamos viendo todos los días, ¿sí? Y otra característica del aprendizaje es que se repita de alguna manera lo que estamos presentando. Entonces, si yo les hago esta pregunta a ustedes, ¿por qué es famoso Cervantes? ¿Qué me contestan? Todos iniciaríamos con por qué y daríamos una explicación. Tienen que pensar que son principiantes. Entonces, a lo mejor ni siquiera saben usar la preposición por. Pero entonces, ¿qué dirían? Es un autor, sí. Del libro, claro. Claro. Entonces, ¿qué hicieron los estudiantes? Los estudiantes no sabían contestar con por, pero entonces dijeron Quijote. Y con eso me bastaba a mí. Con que dijeran Quijote me bastaba. Porque entonces ya les ponía yo por de Quijote. Entonces estamos viendo por qué, por. ¿Vale? Wow, sí, claro. Y están viendo que no estamos usando, es una clase de gramática muy, muy difícil en teoría. Sin embargo, fíjense qué fácil se puede hacer. Es una clase de gramática cognitiva utilizando el uso de por como la causa, ¿no? Claro. Y entonces seguimos, repetimos porque es muy importante repetir. ¿Por qué? Otra vez, es famoso Shakespeare. Y entonces, díganme algo. ¿Algo relacionado con la imagen? O Romeo y Julieta. Claro. ¡Ay, muy bien! Y ahora ustedes quieren practicar más. ¿Por qué es famosa Colombia? Por el café. El café. Claro. Por las flores. Van a decir café. Muy bien, por el café. Por la cumbia, diría yo. Lo que yo hubiera dicho es la cumbia, porque me gusta mucho bailar. Entonces, por el café, por la cumbia, por las flores, fíjense cómo están asentando un conocimiento gramatical muy difícil, con 3 elementos, por la cumbia, por el café, ¿vale? Entonces, por Romeo y Julieta. Si tenemos un listillo en la clase, mira, ¿por qué hay artículo o no hay? Pero es fácil dejar esto para la clase siguiente, porque en este momento nuestro foco es otro. Pero si lo preguntan hay que contestar. ¿De acuerdo? Y feliz día del libro. Porque es importante que sepan decir esto que decimos todos, ¿no? Feliz día de la madre, feliz día del padre. Y si tenemos estudiantes, si esta actividad la hemos hecho rápidamente en una clase de nivel más alto, podemos animarles a que contesten por qué son buenos libros. Entonces les hago esa pregunta: ¿buenos los libros? Y tienen aquí y aquí, aquí y aquí, tienen 2 respuestas. ¡Ánimo! Porque enriquece el intelecto. Vale, entonces esto, yo no lo hice en mi clase porque no tenía nivel, pero sí se lo mandé como tarea para la clase siguiente. Es decir, ponerle un pie
a estas fotos. ¿De acuerdo? ¿Y por qué son buenas las tablets? O las tabletas, o como lo llamen ustedes. Son prácticas. Una pregunta, ¿eso podría ser como la introducción de o sea, ¿por qué son buenos los libros para aprender? ¿Y las tabletas? O sea, ¿sí podría ser? Para guardar, pero esto llevaría a una clase de nivel avanzado. Okay. Porque en este primer caso, pero sí, la respuesta es sí, Lorena. Lo que ocurre es que entonces tendríamos que explicar por qué en las respuestas pasamos de por a para. Okay. ¿De acuerdo? Y eso corresponde a otro nivel. En este caso, claro que para aprender, para mejorar nuestro cerebro, para fomentar la imaginación, para guardar muchos libros, pero si somos capaces de explicar por qué se pasa de por a para, entonces no hay problema, sería una idea estupenda. Pero, vale. Por eso digo que esto yo no lo hice con mis estudiantes, porque tienen que pensar. Y entonces fue una clase muy interesante, pero yo no quería ir más allá del contenido gramatical de por. ¿De acuerdo? Que este es un punto muy importante. Los materiales no pueden exceder en exceso, y valga la redundancia, casi redundancia, lo que están estudiando los alumnos en el momento en que se lo planteamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿comentarios? Quedamos en por qué las tablets son por qué las tablets son buenas. Sí, pero son buenas porque guardan muchos libros. Claro. Porque sirven para llevar muchos libros. Entonces, eso lo tenemos que dejar como tarea para otra clase, porque van a contestar con por qué, ¿no? De acuerdo. Un comentario al margen, profesora Concha, que lo comentaba alguien en el chat. El 23 de abril en Colombia, no sé los colegas en otros países, sería lindo saber qué se celebra. Aquí en Colombia se celebra el Día del Idioma. Ah, pues mira. No es el Día del Libro. Por eso es muy interesante cuando, por ejemplo, si en lugar de ser yo la profesora hubiera sido una profesora colombiana, habría podido decir por qué es importante el día 23 y entonces en Colombia, bla, bla, bla. Claro. La idea es por qué se celebra el Día del Libro. El Día del Libro se celebra en donde se celebre. Vamos, porque yo soy de acuerdo. Pero es muy interesante que otra profesora, otro profesor hubiera explicado que es el Día del Idioma. Que es muy bonito. ¿Vale? Pues los objetivos, que es esto es un punto que es como el resumen de lo que vengo diciendo. A la hora de seleccionar o crear un material con su consiguiente explotación, debemos plantearnos para qué queremos, qué va a hacer el alumno con él y en qué mejorará sus competencias. ¿Sí? Entonces, en lugar de ir para atrás, vamos a ir para adelante. Vean las imágenes siguientes y con qué objetivos se persiguen, qué destrezas están implicadas y qué actitudes pueden generar en el grupo. ¿Vale? ¿Lo ven? Ahora sí. Sí. ¿Podrías repetir las preguntas, por favor, mientras observamos? Sí. A ver, ¿qué objetivos se persiguen? ¿Qué destrezas están implicadas? ¿Qué actitudes? Es decir, objetivos, destrezas, actitudes. Gracias. Y entonces ya puedes pasar otra vez a la otra diapositiva. Esa, perfecto.
Objetivos, destrezas, actitudes. Eso es. Colegas, intervengan tranquilos. El objetivo podría ser opinar, por ejemplo, sobre temas como de la migración o la integración. Eso es. El objetivo general, la función comunicativa de opinar. Muy bien. Expresar opinión. Un objetivo podría ser buscar recursos de vocabulario, que es algo que me gustaría preguntar mucho sobre enseñanza de vocabulario, profesora. El vocabulario, vamos a ver otra diapositiva después de esto. Pero en este caso, que vean que, fíjense en las estructuras que aparecen. Creo sí, que, yo quería decir ¿sí? Sí, quería decir que uno de los objetivos podía ser hacer contraste de subjuntivo indicativo. Eso o es. Uso del infinitivo también. Exacto. Es decir, opinar, creo que, pienso que, es lógico que también es una forma de opinión, pero después este sería el objetivo funcional, que es expresar opiniones. Y para expresar opiniones, ¿qué necesitamos? Necesitamos recursos gramaticales y léxicos dependiendo del campo en el que nos movamos. Aquí queríamos trabajar con el contraste indicativo subjuntivo, contraste subjuntivo infinitivo, y queríamos trabajar un elemento sociocultural que era la llegada de las migraciones. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Me parece que también podría uno hablar de hacer valoraciones. Es bueno que es interesante con subjuntivo infinitivo, o hablar de los cambios después, tal vez en la unidad después de los cambios de la vida, ¿no? Para hacer un refuerzo de contraste de pasados. ¿Qué pasa con los inmigrantes cuando están en este nuevo país, por ejemplo? Eso sería como una ampliación, ¿no? Ajá. Sí. En cuanto a las destrezas, ¿sí? Colegas, en cuanto a las destrezas. Qué pena, yo quería decir, y con eso trabajar choques culturales también, nos dice Esperanza por el chat. Sí, 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 sí. Eso tiene que ver con las actitudes, ¿no? Entonces, como van viendo, el material puede pasar de muy sencillo a algo muchísimo más elaborado, que tiene unos objetivos muchísimo más profundos, es decir, pero tiene unos objetivos que nosotros tenemos que determinar. Y a la hora de fabricar material, creo que el para qué, que son los objetivos, es lo fundamental. Entonces, con las destrezas vamos a conseguir lo que decíamos más arriba, y es cómo decíamos aquí, qué va a hacer el alumnado con él y en qué mejorará sus competencias. Entonces, va a mejorar su competencia gramatical o lingüística en general, porque va a usar recursos nuevos, va a contrastar con los que ya sabe, que es la estructura en infinitivo, va a va a despertar la conciencia de una situación que cambia en los países con la llegada de personas nuevas, y va a hacer que tomen posiciones a favor de otra. Sí. ¿De acuerdo? La idea es, ¿la diversidad es buena o es mala? ¿La llegada de inmigrantes es buena o es mala? Obviamente las autoras de este material, una de ellas era yo, teníamos una postura muy clara. Claro. Desarrollo del pensamiento crítico. Eso es, eso es. Es decir, También, que en último extremo hay una intención subliminal, no tan subliminal, pero bueno, subliminal, que es bajo la estructura gramatical desarrollo del pensamiento crítico. Sí, señora. Profesora Concha, de acuerdo con esto, que este tema que propone, digamos, para nosotros en Colombia, no sé, los colegas que están en América Latina, nos acompañan también desde Chile, desde Perú, desde México, el tema de la migración tal como lo presenta este material, y por eso muchas veces los materiales que tenemos aquí pues no se adaptan tanto a nuestra realidad. Digamos que si hablamos de migración,
La visión, por supuesto, es muy distinta a la que tienen ustedes en España, porque ustedes reciben migrantes de muchos países de Asia, por ejemplo, especialmente de África, también de América Latina. Nosotros particularmente en Colombia no tenemos tanta migración, digamos que últimamente la migración la hemos visto con mucha fuerza y lo hemos traído a las clases y estoy segura que muchos de mis colegas, al igual que yo, lo hemos llevado a las clases, el asunto de la migración de los compañeros venezolanos, ¿no? Entonces, también pienso en la explotación del material como tal, pero sobre todo a la creación del material, porque entonces, y lástima que mi colega Mónica López no está acá, porque juntas creamos un material para hablar específicamente de la situación de los migrantes venezolanos en Colombia, que ya va por más de 2 años y medio. Yo sabía que esto que acabas de mencionar iba a salir y por eso lo he puesto, porque pensé, esta diapositiva puede ser contraproducente porque la realidad no es la misma. Pero creo que en el fondo, es decir, lo que es importante no es quiénes son los migrantes. Lo importante es que existen, qué actitud tenemos hacia ellos. Entonces, las palabras importantes para mí en este caso son migración, diversidad. ¿Qué vamos a despertar en nuestros estudiantes con esto? El material mismo no es transportable tal cual. Bueno, creo que ni siquiera hoy, con la COVID, ni siquiera hoy lo podríamos usar porque la situación ha cambiado. Pero de lo que se trata es que es un tema difícil, que puede ser comprometido, que en unas partes de la gente lo toma bien, pero bueno, nosotros apostamos, mis compañeras y yo apostamos por este compromiso en este momento y con la excusa de presentar nuevos contenidos gramaticales, que era el contraste y el indicativo subjuntivo, meterlo. Entonces, de acuerdo. Esto va más allá del profesora Concha. Sí, profesora Concha, discúlpeme que la interrumpa, pero eso que acaba de decir me parece vital. 2 cosas. 1, el compromiso que tenemos como seres humanos de compartir en nuestras clases la importancia, porque también lo que hacemos en clase es súper importante, no es solamente enseñar lengua, sino que tenemos una responsabilidad enorme y eso está traído con el material que llevamos a nuestras clases. Por supuesto, el tema es súper interesante y ese punto sobre la responsabilidad que uno tiene al traer este tema a clase. Y por supuesto, el objetivo para mí es claro en principio, que es traer la diversidad cultural, no importa dónde uno esté, ¿no? Y en mi caso particular, digamos, son los estudiantes los que pueden hablar más de convivir en sociedades, digamos, heterogéneas, de tanta gente que vive en sus países. Y a propósito de las destrezas que preguntaba, así como lo estamos haciendo ahora, pues la integración de destrezas va a la lectura, la interacción oral, ¿no? Un tema muy, muy, muy bello. Yo invito a los colegas que están hablando en el chat, que dice, por ejemplo, Félix, voy a leer lo que él dice, que hay una oportunidad de pensamiento crítico. Si este es el pretexto, pone entre comillas, en un material real para hablar de integración, dice entre comillas también, de los inmigrantes a España, al perpetuar roles tradicionales como ser cocineros, niños, etcétera, realmente deja mucho que pensar. Félix, no sé si quieres abrir el micrófono para ahondar un poquito más en tu comentario. Sí, realmente estoy trabajando la parte de exotización y exotismo en materiales ELI. Y pues, aunque si bien aquí me están diciendo que la parte de una noción de integración, que aunque como dice Johanna es muy diferente en diferentes países, me preocupa mucho que se estén perpetuando estas narrativas de exotismo y exotización. Sobre todo porque hay materiales que, es decir, entiendo que este es un mensaje institucional del gobierno español o de algún otro ente, sin embargo, eso no se exime de que sea problematizado de una manera mucho más crítica,
e incluso el riesgo de que haya algunos estudiantes que puedan sentirse aludidos y que también puedan criticar este material. Claro. Con este respecto, pues esa es mi preocupación. Y tienes, Félix, toda razón, porque lo que se trata del pensamiento crítico es de ver, porque está presentado como positivo, ¿no? Este material, no recuerdo la fecha, este material es de los primeros momentos en los que se trata de decir estas personas tienen que formar parte del mundo del trabajo. Pero completamente de acuerdo contigo, que lo mismo podíamos necesitar un médico. De hecho, el doctor que me operó a mí de los es un libanés. Entonces, la situación no es esta de los primeros momentos. Pero incluso hoy en día, cuando se habla, y por eso el pensamiento crítico, en el momento en que alguien en la clase tenga una actitud o una crítica como la que tú acabas de tener, el objetivo está cumplido. Porque ha ido más allá de los papeles del buenismo, como decimos aquí, ¿no? No, fíjate qué bien que están integrados. Entonces, ¿qué actitudes puede desarrollar? El pensamiento crítico y el análisis crítico de un material que con toda la buena intención, en realidad lo que está haciendo es fijar roles en las personas migrantes. Pero objetivo cumplido, puesto que ha habido alguien que ha visto más allá. Y yo diría que más allá de todo, pues se alcanza el objetivo de desarrollar la destreza de la interacción oral, ¿no? La más interacción allá. oral. Y si el estudiante además hace esto, porque nosotros no tenemos mérito, estamos haciendo nuestro idioma, pero si además el estudiante lo hace en español, porque nosotros les vamos a dar elementos, es decir, esto es como una presentación, pero luego necesitan los recursos. Y la continuación de este material es qué actitudes genera. Es decir, ¿estás a favor o en contra? ¿Estás de acuerdo con todo lo que se dice ahí? ¿Hay cosas que no te gustan, con las que no estás de acuerdo? Entonces estamos poniendo a su alcance la posibilidad de criticar. Y además esto es algo importante cuando estamos hablando de ciertos públicos objetivos, porque si yo estoy hablando de estudiantes chinos, ellos no tienen muy fuerte el tema del pensamiento crítico por la cultura en la que se desarrollan. Entonces, cero. Cero. Ellos abren los ojos grandísimos cuando les pides que den su opinión crítica con respecto a cualquier cosa porque no están acostumbrados a ello. Entonces también tiene mucho que ver cuál es ese estudiante que tenemos. ¿Quién es ese estudiante? Mis 7 años en Japón fueron 7 años de aprendizaje para mí porque yo iba como elefante en cacharro. Venía de Europa acostumbrada a que la gente dice lo que piensa. Y allí, y además este material lo ha traído la profesora, entonces no se puede tocar. Una de las cosas que yo conseguí en mis clases de niveles avanzados, después de mucho trabajo, es opinar no es malo, no estar de acuerdo no es malo, y puedes decirlo y eso no te baja la nota, ni estima por ti, ni nada, porque no es habitual. Es decir, que en eso, no sé si todo Oriente, pero China y Japón comparten esta falta de espíritu crítico. Entonces, gracias, Félix, por observarlo, porque el objetivo se ha cumplido, ¿de acuerdo? No siempre los alumnos lo ven, pero sí. ¿Vale? ¿Más comentarios? Pues vamos adelante. No, yo creo que podemos seguir, sí, gracias. Vale. Y entonces ahora nos quedamos con la gramatical de la cosa. Tenemos ahí a los trillizos y a su mamá. Entonces la mamá dice, quiero que Pepito estudie arte porque pinta muy bien. Quiero que Luisito sea veterinario porque le gustan mucho los animales, los perros, los gatos, las tortugas. Quiero que Juanito toque el piano en una orquesta porque le encanta tocar la trompa. Eso es lo que mamá quiere, ¿verdad? Y entonces seguimos trabajando el verbo querer.
y tenemos esa forma de subjuntivo, y aquí tenemos, y sobre todo deseo que se casen porque no tan trillizos. Aquí estamos metiendo la experiencia, es una unidad en la que estamos al final del libro y los trillizos han hecho barbaridades, son tres, como decimos en España, tres trastos, es decir, tres niños que hacen travesuras, que juegan mucho y no siempre los papás, papá y mamá, están contentos, ¿no? Por eso quiero que se casen, es tanto como decir que se vayan. Y Luisito dice, es verdad, me gustan mucho los animales, pero yo no quiero ser veterinario, yo quiero trabajar en un circo y ser domador de cocodrilos. Es decir, que estamos contrastando sujeto diferente, sujeto equivalente, mismo sujeto para la presencia, pero lo hacemos con humor. Pepito, yo ahora solo pinto en las paredes, pero de mayor sí quiero estudiar arte para pintar guapas. Juanito, a mí no me gusta la música, solo toco la trompeta para molestar. Yo en realidad deseo conducir coches de carreras. Como veis, aquí los chicos, los trillizos, no están contestando cosas, en todo caso, no siempre políticamente correctas, pero... y ahora, lo que queda aquí es que el estudiante saque su propia regla, es decir, que aquí tenemos un objetivo gramatical claro. El verbo querer se construye con subjuntivo cuando, y el estudiante lo tiene que decir con sus propias palabras. ¿Sí? En cambio, se construye con infinitivo cuando. Esta regla vale también para los siguientes verbos. Es decir, que es un ejercicio después de haber estudiado, de repaso. ¿De acuerdo? ¿Comentarios? Me encanta el lenguaje tan común y tan sencillo que utiliza este ejercicio para llevarlo a los estudiantes, tan del día a día. Claro. Y tan familiar para todo aquel que tenga una mamá y unos hermanos. La idea era esa, ¿no? Que hemos dicho que el estudiante, que el material esté cerca del estudiante, ¿verdad? Y ahora vamos a aprender estrategias con el material. Escucha y subraya lo que entiendes. Habrán visto ustedes que muchos materiales dicen subraya lo que no entiendes. ¿Cómo se va a aprender algo a partir de lo que no se entiende? Entonces, por Dios, si llevan algo de esta tarde, que sea que trabajemos a partir de lo que los estudiantes entienden. Entonces, esta regla, esta instrucción es fundamental. Escucha o lee y subraya lo que entiendes, porque es a partir de lo que entiendes desde donde se aprende. ¿Vale? Entonces, cuando creemos un material, pensamos que tiene que haber elementos conocidos a los cuales el estudiante pueda agarrarse. Si no hacemos un escucha, que sea un lee, lee y piensa si hay palabras que se parecen al inglés u otra lengua que conoces. Aquí me he equivocado, que conoces. Entonces, al japonés no, porque el japonés y el español no tienen nada que ver. Pero francés, inglés, cualquier otra lengua. Pregunta a tu profesora para preguntar. Es decir, no pregunten en tu idioma, pregunta en español. Y eso lo hemos aprendido a lo largo de otras clases. Escucha otra vez y fíjate en la entonación, que hemos dicho también que es importante, ¿verdad? Lee con tu compañero o compañera con la entonación adecuada y después aclara tus dudas. ¿Sí? Y entonces tenemos aquí que ir a Cuba. Entonces, yo pediría que 3 personas leyeran esto. Tiene un sentido que lo lean 3 personas, que no lo lea yo. A ver, toma el papel de Hannah. Yo tomo Hannah. Vale, Caro.
Es un chico, Taro. Necesitamos la voz de un chico. Alejandro. Alejandro, es que como no veo a nadie aquí. Alejandro, ¿vale? Y tenemos Omara, que es cubana. No tenemos a alguien de Cuba, ¿verdad? Sería perfecto. Bueno, entonces necesitamos una Omara. ¿Quién es Omara? Yo que soy de la costa caribe colombiana, no cubana, pero... Muy bien. Esperanza. Perfecto, Esperanza. Hanna y Taro. No suena igual, pero bueno. Ánimo, venga. Vale, dice. Hola. Alejandro, bien, tú también. Los dos al mismo tiempo. Sí, sí. Hanna y Taro. Alejandro, ¿estás allí? Bueno, creo que no. Otro hombre que se Félix, anime. ¿nos das una mano? Sí, listo. Gracias. Sí, Listo. venga. Listo, dice, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Oye, queremos ir a Cuba. ¿En serio? ¿Cuándo quieren ir? En verano, ¿qué nos recomiendas? En Varadero pueden nadar, bucear, tomar el sol. Yo prefiero visitar una ciudad con historia. ¿Y tú? Yo también. Entonces les recomiendo La Habana. Allí pueden hacer muchas cosas, nadar, tomar el sol en la playa, pasear por la ciudad antigua, pero eso sí, tienen que buscar un hotel céntrico. Gracias. Vamos a buscar más información. Entonces, este saudo acabado por dos japoneses y una cubana. El objetivo es otra vez trabajar lo que estamos trabajando. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo con esto? Que estamos repitiendo de forma significativa las estructuras que queremos trabajar, ¿de acuerdo? Y para que los estudiantes no se atasquen con el vocabulario, como decía Carolina, al tiempo que van leyendo o que vamos poniendo esto en la pantalla de nuestro PowerPoint, van saliendo las imágenes que acompañan a nadar, bucear, tomar el sol, ciudad antigua, ciudad con historia, La Habana, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos trabajando los mismos contenidos y los objetivos extranjeros ya los he dicho, ¿de acuerdo? Y entonces, la entonación que hemos dicho, ¿para qué nos sirve este oye? ¿Es un oye de oír, de verdad? Llamar la atención, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos que hacer que los estudiantes se den cuenta de esto, ¿de acuerdo? Y las interrogaciones son todas iguales. Sí, las interrogaciones son todas iguales porque son interrogaciones que piden información, ¿vale? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Es decir, que tenemos que hacer notar que aquí la interrogación sirve para pedir información, que es su función principal. ¿De acuerdo? Bien. Pero, discúlpeme, profe, yo diría que en el en serio es más como una pregunta retórica. O sea, no sería como pedir información, sino que efectivamente es como, ay, como los juegos de yo, pues como en serio, pues es más retórica que... Señora, se me había pasado en serio, claro que sí, que es una fórmula que además es muy, no sé en Colombia o los otros países de Latinoamérica, pero en España es muy usual, ¿en serio? Además... No, pero además, como Mónica, demuéstranos cómo se dice con tu acento de Medellín, que ustedes lo usan y se escucha clarísima la entonación, ¿no? A ver. A ver. Mónica.
Es porque las personas de Medellín tienen un acento. No sé si hay alguien más acá de Medellín. Sí, yo soy de Medellín también. Eso. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice ese en serio que decía la profesora Concha que se usa mucho en España, pero es que en Medellín tiene una cosa un poco más larga? Lo decimos como, ¿en serio? Ajá. O depende pues también como como, ¿en serio? Pues es como un ¿en serio? Pues como Ajá, más, es decir, mucho más largo. El alargamiento está en la preposición, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues imagínense que tienen en su grupo personas, eso, a la profesora de España, al profesor de México, a la profesora de Chile, y les piden que graben algo para mostrar la variedad del español y la entonación. Entonces, ¿cómo sería el mío? ¿En serio? El mío que además se gana, que a saber cómo lo diría un andaluz o un canario. Entonces, en los primeros niveles podemos mostrar algunas variedades del español, pero no podemos... Es tan rico el español con sus variedades. Sí, así es. Entonces, bueno, estamos en Colombia, vamos a aprender el español de Colombia. Estamos en Chile, aprender el español de Chile. No, o sea, es imposible Pero bueno, podemos poner algunos ejemplos de contraste para que vean, como diría César Vallejo, que el español es ancho y ajeno, ¿no? Que el mundo es ancho y ajeno, ¿no? Pues nosotros parafraseamos a César Vallejo y decimos que el español es ancho y ajeno. Pues en mi experiencia yo enseño en Estados Unidos, me he dado cuenta que una de las cosas que los estudiantes más disfrutan es aprender este tipo de cosas, de entonaciones pequeñas, sobre todo en los saludos, en las despedidas, claro. Y es lo que más rápido aprenden. Entonces, al final de la clase todos me dicen ¡chao! Claro. Porque lo dicen igual a como yo lo digo. Claro. En algo tan alejado del español como el japonés, por ejemplo, les encanta en serio porque coincide con su entonación. Entonces, en japonés se dice hontoni, que quiere decir en serio, de verdad. Entonces, les gusta mucho tanto de verdad como en serio y lo repiten muchas veces, aunque no sea lo que hay que decir, pero porque se parece a su entonación. ¿Vale? Entonces, trabajemos la entonación poquito a poco, con más contundencia, pero de momento así las pequeñas cosas para que vayan aprendiendo cómo yo pregunto ¿en serio? O en Medellín ¿en serio? Y la respuesta será ¿en serio? Es decir, nada de curvas, ¿estás? ¿En serio? Ver que sí, es en serio, afirmo. No, ni sorpresa, ni nada. Afirmación. Tajante, en serio. Ahí va. Bueno. Profesora Concha, solo una cosita. Estamos disfrutando muchísimo esta presentación. Sin embargo, habíamos planteado hasta las 11 y yo en particular tenía alguna preguntita. No sé si podemos avanzar. Dice Alma Montes, la entonación es algo importante cuando los estudiantes recién llegan. Perdón, termino de leer. Los estudiantes recién llegan al contexto, tienen interferencia con su lengua materna y el contexto de uso, pero en rellano lengua materna, poco a poco van adecuándose a la entonación del entorno, sí, cierto. Paréntesis. Eso es si aprenden en el país de la lengua. Cuando aprenden en su país es muy importante trabajarlo porque el input que tienen es solo el de las clases. Claro, sí. Bueno, y yo estoy terminando también. Quiero hacer un resumen de la tipología de actividades que puedo crear y que he ejemplificado anteriormente. Tipología de actividades que hagan pensar, que tengan en cuenta el contexto, además de la estructura. ¿De acuerdo? Es decir, requisitos
que hagan pensar, hemos visto con los inmigrantes, con las personas inmigrantes de antes, que tengan en cuenta el contexto, si estamos hablando de viajar, si estamos hablando del Día de la Lengua, es decir, que no se queden solamente en la estructura, ¿de acuerdo? Que permitan practicar la estructura y recordar el vocabulario. Y aquí tenemos, queremos, ¿qué queremos? ¿Qué contestarían a esta primera? Viajar. Viajar. Queremos una maleta. Queremos experiencias, es decir, esta es muy abierta. Ay, ese ejemplo me hace pensar en ese meme que dice, ¿quiénes somos? Estudiantes de español, ¿y qué queremos? ¿No? ¿Lo has visto? Esto es anterior a ese meme, pero el meme nos sirve, es decir, si los estudiantes lo conocen, pues nos sirve. Ahí está el material perfecto. ¿Qué queremos? Vivir, dormir, descansar. Y esto tiene que ver con la práctica del vocabulario. ¿Y aquí qué queremos? Ir a la playa. Ir a la playa, queremos... Aquí hay una canción española que se llama Eva María. Eva María se fue. Se fue cantando el sol en la playa. Cantando el sol en la playa. Maleta de piel y su bikini de rayas. Entonces, ay, sí. Podemos poner en relación esa canción. Es una palabra que hemos aprendido hoy. Queremos... bucear. Ahí está. Ay, esta, qué difícil. ¿Qué queremos? Chicas, ¿qué queremos? Amor. Queremos salir. Enamorarnos, sí. Queremos salir a conocer. Eso es influencia de la COVID. ¿Qué queremos? Queremos tranquilidad. Es decir, practicamos la estructura con sustantivos y con infinitivos, pero dejando volar la imaginación y haciendo que los estudiantes repasen. ¿De acuerdo? Entonces, un material que permita practicar la estructura, recordar el vocabulario y dejar soñar. ¿Vale? Eso lo añado yo. Practicar y consolidar el contexto. Estos son ejemplos de diálogos que tienen que ver con lo que hemos estudiado antes. Es decir, es un material coherente porque consolida lo que hemos visto antes. ¿No? Que permiten practicar y consolidar haciendo la pregunta. Esta es una de las cosas más difíciles para todos los estudiantes en cualquier idioma, hacer preguntas. Entonces, este tipo de ejercicio de la precolumna de la izquierda es fundamental, que hagan ustedes material de tipo dentro del contexto para que el estudiante, por ejemplo, a las 6 de la tarde, muy fácilmente el estudiante va a preguntar ¿qué hora es? Y lo que estamos preguntando es ¿a qué hora pasa algo? ¿No? Es cierto que las preguntas son difíciles para los estudiantes. Pues un buen material es un material que hace que los estudiantes hagan preguntas después de todo lo que hemos visto antes. ¿Sí? Completando el texto. Esto es un clásico, pero porque sea clásico no es desechable, porque entra dentro del contexto general que hemos visto de los viajes. ¿Sí? Esto ya es otra cosita que permiten rentabilizar lo que ya existe buscando el contexto del diálogo. Hola, ¿cómo estás? Estoy muy cansada. ¿Dónde ocurre esto? ¿En un avión, en una oficina, en la clase? En casa, ¿no? Pues puede ser en la oficina también, ¿no? Sí. También, sí, es cierto. Por favor, ¿puede bajar el volumen de la música? ¿Dónde? En el metro. ¿Vale? Al vecino. ¿En avión? En el taxi. ¿En avión? En el bus. En cualquier sitio. Entonces, fíjense, ¿puede bajar el volumen de la música? ¿Dónde puede molestarnos la música? Entonces, este tipo de preguntas a mí me encantan porque lo que hago yo con ellas
es pedir a los estudiantes que piensen dónde ocurre esto, dónde podría ocurrir. ¿Vale? Entonces, las destrezas se practica la búsqueda de contexto o de gramática. Y la joya de la corona para mí es la columna de la derecha. Tenemos un material dado, que es el material que ha elegido el centro, que no podemos elegir nosotros, y entonces tenemos ya diálogos establecidos. Para mí, la joya de la corona es poner a la gente en parejas y que añada intervenciones a los diálogos del libro. Entonces, por ejemplo, quiero ver el béisbol en televisión, y entonces ahora hay que decir algo. Y algo que tenga sentido, que se pueda continuar. No vamos a añadir mucho más a esto, quiero decir, no me voy a detener porque es verdad que nos estamos pasando, pero pruébenlo en sus clases, pongan a los estudiantes a hacer diálogos dados en los que lo que han tenido que hacer, por ejemplo, aquí. ¿Dónde quieren alojarse? ¿En un hotel caro o barato? Prefiero en un hotel no muy caro. Aquí se termina el diálogo, ¿no? Pues que siga. Es decir, la intervención consiste en que la persona a la que le toque tenga que decir algo después, algo que tenga sentido. Para que vean un ejemplo, prefiero en un hotel no muy caro. Entonces vamos a buscar alguna oferta, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, tienen que decir algo que tenga sentido. Es la joya de la corona porque ahí se demuestra que el estudiante sabe la gramática que le toca decir, que entona adecuadamente, pero que además ha entendido. Porque uno de los problemas de los ejercicios de huecos es que los estudiantes van al verbo, lo ponen, pero no han leído. Entonces, mi intención era muy mala, aquí iba con muy mala intención y decía, y ahora si puedes decir algo que tengas necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, yo les llamo la atención sobre esto. Como material, actividad, sobre material dado, la actividad. Y para terminar, recordemos estos principios. La atención se mantiene durante 10-15 minutos, por eso les agradezco tanto su atención durante más de 2 horas. Por ello hay que cambiar de actividad. No se puede insistir demasiado. Para que los contenidos se retengan, deben despertar algún tipo de emoción. Tienen que conectar con lo conocido y tienen que tener relación con la vida del estudiante. Si los libros, si estamos trabajando con un libro que no tiene relación con la vida del estudiante, es nuestro trabajo llevar ese material a que los estudiantes se sientan implicados en él. Algo no se aprende solo por haberlo presentado. Por ejemplo, si yo ahora mismo hiciera una especie de test para saber si ustedes se han quedado con algo, sería ridículo porque solamente lo he presentado. Hemos hablado de ello, pero no hemos trabajado porque cada cosa necesita su trabajo. Y por eso hay que practicar de forma significativa. ¿Qué quiere decir? Que la misma cosa, yo he elegido un tema del verbo querer y todas sus variantes y los viajes, para presentarlo de maneras diferentes, para que no sea solamente un tipo de ejercicio. Para saber si el concepto se ha entendido, hay que pedir una práctica inmediata de producción. Yo les he pedido a ustedes alguna producción, pero obviamente no tiene mucho sentido, puesto que somos hablantes de la misma lengua. Entonces, recordemos estos principios a la hora de preparar el material y secuenciarlo. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? Pues entonces, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Esto último que dice, me quedo mucho con eso porque yo siempre le digo a mis estudiantes cuando entramos al momento de practicar pasados y eso que a mí me parece que si ellos aprenden, si ellos conocen su historia en español, o sea, el estudiante conoce su historia, su propia historia
en su lengua materna, pero yo siento que si el estudiante aprende a conocer y a contar su historia, su propia historia en español, va a poder tener más herramientas para hablar de cualquier otra cosa. Entonces siempre les menciono eso y bueno, que usted lo diga, es que para mí es como muy, muy agradable escucharlo. Pues espero que les haya servido, que no haya sido, oh, ya lo he oído 1000 veces, algunas cosas las han oído 1000 veces, pero esto es sobre todo compartir experiencias que me han sido muy útiles y que me han ayudado a hacer material, no grandes cosas, quizá en otro momento podemos hablar de una unidad didáctica completa, pero a mí me parece que cuando estamos muchas veces lo que nos pasa es que necesitamos cosas inmediatas. Y las cosas inmediatas tienen que tener siempre un objetivo, estar en relación con el estudiante y tener una mini explotación, por muy pequeña que sea consecuente, significativa y contextualizada. No sé si tienen alguna pregunta más. Aportes. Para mí, una de las cosas que tal vez han sido más difícil con el material y el análisis y diseño de materiales es la diferencia y los cambios en contexto. Entonces, a veces, por ejemplo, uno tiene un libro y el libro funciona en algunas cosas, otras veces no funciona, incluso con material que uno mismo crea. Entonces, por ejemplo, yo enseñaba antes en una escuela muy liberal y tenía un montón de proyectos que me servían. Y luego pasé a enseñar a una institución religiosa en la que no podía aplicar muchas de las cosas que había hecho. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes retos a los que uno se enfrenta cuando está diseñando materiales y que tiene que estar diseñándolos y reevaluándolos todo el tiempo. Y contra eso no hay medicina. Es decir, el material que en un contexto concreto a veces se puede reutilizar muy a menudo, porque hay normas por ejemplo, este material que hemos comentado sobre personas migrantes, en algunos contextos sería totalmente contraproducente y además nada de conflicto. Entonces, pero eso no creo que... Yo he pasado por ahí, de hecho me fui a una escuela porque me prohibieron hablar de un tema y me voy porque no estaba dispuesta yo a pasar por ahí. De acuerdo, eso pasa también mucho, como decía antes la colega, pasa en los contextos, dependiendo de los contextos, ¿no? Como profesores, pues sabemos filtrar algunos materiales, algunos comentarios, dependiendo con quién estamos. Yo quiero unirme a lo que dicen nuestros colegas en el chat. Alguien pregunta, Laura pregunta que le gustaría saber si tienen algún material para manejo de niños y que lo que nos dieron es fantástico. Esperanza, gracias al equipo de Somos. Jessica, gracias a Concha por esta generosa y valiosa exposición. Y a las organizadoras, dice la profesora Sonia Toledo, un honor escuchar a Concha, agradecimientos a las colegas colombianas de Somos. Muchísimas gracias por este valioso espacio, dice Jaime. Y pues yo creo que nos unimos todos a esta cruzada, Concha, de agradecerte tanto por tu generosidad con el tiempo, por tu generosidad con el conocimiento tan importante hoy en este mundo en el que estamos viviendo también en pandemia. Yo quería, digamos, siempre tengo la pregunta sobre los materiales y recordarle a todos los colegas que están aquí que esta es la primera de 4 charlas en este ciclo de materiales, porque en una sola no podemos hablar de todo lo que queremos hablar y por supuesto que nuestro énfasis es poder hablar de los materiales en Colombia, que es el tema que nos reúne en esta red de cooperación. Pero para la profesora Concha, yo quería preguntarle, ¿cuál es el error que más se produce en los materiales ya editados de las diferentes editoriales que hay, que se encuentra permanentemente
y que todavía no hemos podido salir de ahí a su modo de verlo, ¿no? Y aprovecho antes de cerrar que por favor vean el chat, el material de Mónica Flores, que ya les había hablado de ella y que, bueno, está compartiéndolo. Pero la pregunta es esa, profesora Concha, ¿cuál es ese error que cometemos como creadores de materiales? Por un lado, las editoriales que ya editan materiales para todos y nosotros como creadores. Creo que hablando de editoriales, creo que el error que cometen las editoriales, que es un error absolutamente comprensible, es hacer material generalista, es decir, que es con la intención de que valga para cualquier contexto. Y eso desde que yo empecé hasta ahora es así. Y como estamos viendo, la realidad de Colombia no es la de México y no es la de Chile y no es la de Argentina. Entonces, lo que muchas veces nosotros como docentes tenemos que salvar es la parte válida de ese material que es generalista, que puede ser a lo mejor en la gramática, que puede ser la lectura, porque es cultural, y completarla con lo que nuestros estudiantes necesitan, dada la situación en la que viven, que es la de ese país. Pero creo que este es un error insalvable. Otro error general, pero que tiene que ver con modas, es que se hacen materiales dependiendo de un enfoque y de una moda. Y desde el año 74 hasta hoy he visto pasar muchos enfoques. Entonces hay modas y hacer material porque está de moda, pues sí, está bien, pero lo que creo es que hay que salvar de los materiales la parte salvable y añadir aquello que sirve como crecimiento. Entonces, que no nos quedemos con una moda. Ahora se habla del posmétodo, ¿no? Es esto. Es decir, hay cosas valiosas en los enfoques que han pasado por nuestras manos y sobre todo hay que estar atentos a la realidad. La realidad ahora, yo supongo que tendrán preparada una charla sobre material audiovisual. Y como yo era la primera, pensé que tenía que hablar de una cosa general, sin centrarme en algo concreto. Por supuesto que sí, yo creo y estamos de acuerdo, Carito, y todos los participantes, los colegas, era finalmente eso, ¿no? No podíamos encontrar mejor colega que usted, sí, profesora Concha, para introducirnos en el tema, ¿no? Porque esa es la idea. Primero vamos a hablar de para qué, los ejemplos que nos ha dado tan valiosos, incluso estoy segura para profesores con mucha experiencia nos ha puesto a reflexionar mucho, para profesores con poca experiencia o que están todavía formándose, seguro que les ha abierto un abanico increíble de pensamiento. Yo personalmente me voy con muchas ideas. Y bueno, no sé si alguien tiene algo más para agregar, pero maravillosa la presentación y muchísimas gracias. Muchas gracias a las organizadoras y gracias al grupo que trabaja en esto. Y aunque no conozco a la profesora Mónica, gracias en nombre de los colegas por su generosidad también. Y aquí estamos para, como decían nuestros abuelos, para lo que ustedes gusten mandar. Un abrazo. Mil gracias. Muchas gracias. Mil gracias. Para las personas que estén interesadas, bueno, Carito ha grabado esta sesión, tan pronto nos sea posible la vamos a poner en nuestras redes y bueno, recordarles a todos que esta es una red de todos, normalmente somos colegas de Colombia porque nos agrupa al estar dentro de estas fronteras, pero en realidad todos son súper bienvenidos y para nosotras de verdad es un honor poder contar con tantos colegas tan importantes como lo son todos los colombianos que estamos aquí, todas las personas que nos acompañan desde otros países, ¿no? Entonces, bueno, mil gracias a todos y espero que no se nos quede nada, cualquier cosa, por favor, seguimos en contacto. Mil gracias. Adiós. Adiós, muchas gracias. Un beso. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.
Concha, un beso desde Chile. Chao, chicos, gracias. Chao, 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 muchas gracias a ustedes por Un abrazo. acompañarnos. A Qué ustedes, chévere. muchas gracias, chicas. Me botan. Ya, terminamos.